Con fe. Tome su lugar. Hay que orar con fe. No se cayó por ahí. Hay que orar con fe. Y ¿sabe qué? Los cristianos no dejamos de tener, algunos le llaman problemas, pero yo les llamo, porque en la Biblia no habla que los cristianos tienen problemas, sino que los cristianos tenemos pruebas. Y las pruebas son las cosas que nos hacen cambiar. Nos hacen cambiar en el peso que tenemos como cristianos. ¿Cuántos acá no conocen a Cristo? ¿Alguno que no aceptó al Señor en su corazón? Entonces todos somos cristianos. Hay algo que nosotros como cristianos tenemos que saber. ¿Las iglesias están llenas de creyentes o no? Hola, ¿se escucha? Señor Santi, por mi voz, dale un poco más. Si da. Las iglesias están llenas de creyentes. Creyentes son aquellos que creen, ¿no? Y hoy, hasta con la cuestión del aborto, son todos creyentes, se unen. Y yo me puedo unir quizá con una persona de otra fe, y los dos creemos que eso está mal. Pero hay kilómetros y kilómetros y kilómetros de diferencia de cómo profeso mi fe. Por eso ser creyente no es suficiente. Y hoy Dios te trajo acá para que dejes de ser un creyente tan solamente y pases a ser un discípulo. Porque dice la Biblia que aún los demonios creen. ¿Y qué? Hoy vamos a empezar una serie de sermones en Romanos. Así que capítulo 1 de Romanos, versículo 16. ¿Alguno escuchó hablar de Onesíforo? ¿Quién no? No. No importa, eso no te salva. Si no te acordás, no importa. Si no escuchaste, tampoco. Romanos capítulo 1, verso 16. ¿Encontró? Bien, póngase de pie, por favor. Yo le voy a prometer algo. Escúcheme lo que le voy a prometer. Si usted viene a la iglesia, viene a la casa de oración, viene aquí al templo, se olvida su Biblia acá, nosotros somos una iglesia misionera. Su Biblia la vamos a mandar a las misiones. Porque todo cristiano que se olvida la espada significa que no la usa mucho, ¿vio? Entonces cuando usted se olvide la Biblia acá, nosotros vamos a hacer cargo de la Biblia. Amén. Bien. Porque yo he encontrado algunas Biblias por ahí. Traiga la Biblia. Traiga la Biblia. Bien, capítulo 1, verso 16 dice, porque no me avergüenzo. ¿Está ahí? Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios. ¿Para qué? Para salvación a todo aquel que cree. Al judío primeramente y también al griego. Versículo 17. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela, ¿por qué? Por fe. Y como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Amén. Oramos. Señor, gracias te damos por este tiempo. Gracias por tu amor, tu compañía. En esta hora, Señor, nos disponemos a escuchar tu palabra y queremos que ella, Señor, no vuelva vacía, sino que haga la obra que tiene que hacer en cada corazón con la necesidad de crecer. Señor, quita, Señor, todas las cosas que nos aturden. Quita, Señor, todo aquello que perturba y no nos permite que tu voz entre en nuestra vida y cambie, corrija y quite todo lo que no sea de ti. En tu nombre, amén. Tome su lugar. Si hay algo que Pablo quiere hacer, primeramente es que nosotros entendamos, el Espíritu Santo hoy nos trae a que nosotros, que vos y yo entendamos,
de que estamos viviendo en tiempos difíciles. Tiempos muy difíciles. Y no porque perdió Argentina con Francia. ¿No? No por eso. Yo tenía a mi hijo ahí con el álbum. Estaba con el álbum. ¿Qué te pasa? ¿Cómo hay que decir? Quedamos eliminados, decía Simón. Vamos, Simón, es un juego, casi que tenemos que ministrarlo a Simón. Somos así porque somos pura emoción. Y hay cristianos que van a la iglesia por emoción, que son creyentes. Y ahí es donde quiero tocar en esta noche, en tu corazón. Porque primero Dios tocó en mi corazón. No tenemos que ser más cristianos de emoción. No tenés que ser más cristiano creyente. De ahora en más empezá a cambiar esa visión. ¿Por qué? Porque no me avergüenzo del Evangelio. La vergüenza, ¿qué es la vergüenza que está hablando acá Pablo? ¿De qué vergüenza está hablando? Está hablando acá de cristianos convertidos en Roma. Un lugar donde estaba César. ¿Sabe lo que hacía César? Por eso el Señor Jesús dijo a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Porque en ese tiempo, hasta Jerusalén, todos los romanos habían sitiado. Eran los que gobernaban. Entonces, cada uno de los romanos, cuando veía una imagen del César, tenía que ir con su incensario y alabar, ¿sí?, adorar a la imagen de César. Entonces, lo que viene Pablo a hacer acá, inspirado por el Espíritu Santo de ella, es decirles de que no hay César que valga, sino que porque ahora no me avergüenzo de estar diciendo de que un hombre que murió en la cruz, que en esa época la cruz era maldición. No como ahora. Una cruz la elegí la cruz, ¿no? Si es de, ¿cómo es? Acero quirúrgico, de oro, de plata, de qué sé yo. Te compras una crucecita, la pones más acá, te la pones acá. No, en la cruz siempre fue, en esta época, un símbolo que era algo maligno, malo, maldito. En este caso, esa vergüenza que tenían que cargar aquellos primeros cristianos tenía un valor diferente al de hoy. Y hoy nosotros no queremos ni traer la Biblia a la iglesia. ¿Por qué? Porque me es incómoda. ¿Usted quería otro mensaje hoy? Me es incómoda, mejor la llevo en el celular, que el celular tengo. No estoy en contra de eso. Pero ¿sabe qué? La cruz te tiene que incomodar. Ser cristiano, ser un creyente no es igual a ser un discípulo. Y ahí está la gran diferencia entre muchas religiones y aquellos que realmente han decidido seguir a Cristo. Aquellos que han decidido seguir a Cristo tienen un cambio en su vida. Tienen un cambio. No podés seguir hablando como hablás. No podés seguir mirando como mirás. Porque sería vergonzoso. Ahí están todos, ¿serio? Porque no me avergüenzo del Evangelio porque es el poder de Dios, dice. ¿Sabe que la palabra que usa ahí es la misma palabra que se usó para darle nombre a la dinamita? Los hermanos Nobel, cuando descubren, hacen la dinamita al final, descubren con esta palabra. La palabra la toman de acá, de dinamis. Dinamita, pero no es la misma palabra para destrucción, sino que es para construcción. Construir, edificar. Así que, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque no me destruye, sino que me construye. ¿Y qué me construye a mí? ¿Qué te construye a vos ser un creyente? Bueno, yo creo, yo voy a la iglesia y creo, y soy un cristiano nominal.
¿Me está siguiendo más o menos? Ser un cristiano nominal es un cristiano que no se compromete, que no ha decidido seguir a Cristo, como decía la alabanza. ¿Sabe qué es verdad? Esa alabanza es un testimonio de una persona que asesinaron, que estaba su familia, sus 5 hijos y su esposa, iban matando uno por uno y le decían, tenés que renegar de tu fe, y él dijo, no, yo he decidido seguir a Cristo. Ay, ¿cuántos de nosotros, si nos vemos en ese aprieto, qué haríamos? ¿Qué haríamos? Entonces, en esto es en lo que tenemos que pensar. Señor, en esta noche vos me confrontás con algo. No quiero ser un creyente solamente. Porque creer es creer. Creer en la Virgen de Saltanudo, en la del nudo, en la que no hace nudo, en San Cayetano. No sé, pare de sufrir, ¿no? ¿Cuántos escucharon alguna vez eso? Pare de sufrir. ¿No escuchó? Ah, mala que era. No escuchó pare de sufrir, pero en la tele hay un montón de eso. Pare de sufrir. ¿Y usted quiere parar de sufrir de una vez por todas? ¿O no? Basta con los impuestos, el gas, el teléfono. Es sufrir el bolsillo, sufrir, ¿no? Y vos que venís a la iglesia para parar de sufrir. ¿Sabes qué? La Biblia dice de que aquel que quiera ser digno de seguirle a Cristo va a sufrir. Así que lo que están predicando aquellos es opuesto a lo que Dios predica en la palabra. ¿Funciona? Parece que sí, funciona. ¿Cómo podemos verlo? Por nuestros ojos. Porque ves en la tele. Porque entra con una carretilla y sale con un BM. No, porque los testimonios que hay ahí. No, no, está vendiendo pastelitos y ahora tiene una fábrica en Houston, no sé. Esos testimonios así, psicodélicos. ¿Funciona? Sí, funciona. Pero los resultados al final son de Dios. Cuidado, porque yo he decidido seguir a Cristo, pero quiero ser un discípulo de Él. Quiero ser un discípulo y no un cristiano más, no un cristiano que por cualquier cosa, cualquier chapuzón que me pase, por cualquier tormentita, yo le aflojo al Señor. Ustedes no son eso. No vinieron los que son así. Tenemos que ser cristianos que tomemos la cruz en serio. Lucas 9:23. Me encantó esta palabra. Perdón, pero me encantó. Lucas 9:23. Dice, y decía a todos, si alguno, a ver, levante la mano, si lo tiene el texto, si no, búsquelo. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese. Ah, lo sabe de memoria. ¿O está ahí? Ah, está ahí. Yo digo, sabe un montón. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Tome su cruz, que no es la suegra. No es la suegra, porque algunos hacen chiste con la suegra. No es la suegra. En mi caso, mi suegra fue extraordinaria. Una suegra sin igual, que aún la extraño. Ya la voy a ver en gloria. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz. Cuando, los domingos, cuando voy a la iglesia, cuando me calzo el traje o lo que pongo encima del lomo. No, ¿qué dice la Biblia? Cada día. ¿Mañana? Mañana voy a ver. Mañana veo a ver si tomo la cruz o no. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios. Pero si alguno quiere venir, ¿a quién le hablaba? A los discípulos. No. ¿Qué dice la primera frase? La primera frase dice, ¿y decía a quién? ¿A los discípulos? No. Le decía a todos. Dios le dice a toda la humanidad, el que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome cada día su cruz. Y entonces, ¿y solo entonces? ¿Qué? ¿Ah? Sígame.
Juan capítulo 6, versículo 60. A ver si son tan rápidos. Dice, al oír muchos de sus discípulos dijeron, dura es esta palabra. ¿Ah? ¿Ya lo buscaron? ¿Ya lo encontraron? No lo buscan porque está eso. Al oír las palabras, ¿no? Muchos de sus discípulos dijeron, dura es esta palabra. ¿Quién puede oírla? ¿Qué palabra? La que vino diciendo antes. ¿Y qué dijo antes? A ver, cuénteme. Sin eso. Antes el Señor Jesús venía hablando acerca de que Él iba a morir. Que Él sabía cuál era el propósito. Que Él venía con un propósito. Y el propósito de Jesús era morir por vos y por mí. Era entregar su vida. ¿En dónde? En la cruz. Él sabía. Estaba en la Escritura que Él iba a morir por nosotros, por nuestro pecado. ¿Por qué? Porque la ley nos era contraria, dice Colosenses. La ley, Él clavó aquella ley que nos era contraria, exponiéndola. ¿Para qué? Para que ya no tengamos más problemas con el Antiguo Testamento que nadie pudo cumplir, solo Jesús. Entonces hoy yo tengo que entender que estas palabras eran duras para los discípulos. Y los discípulos dijeron, pero al oírlo sus discípulos, dijeron, dura es esta palabra. ¿Quién puede? ¿Quién puede oírla? Ahora mi pregunta es, ¿quién de todos ustedes pueden tomar esta palabra fuerte del Señor? Que es, ¿sabe cuál es la magnitud de seguirle al Señor? Entrega. La entrega total. La entrega de tus prioridades. No que vos me entregué el auto y esas cosas que hacen. Descarados estos. No, no es eso. La entrega de tu alma. La entrega de tu corazón. La entrega realmente de que vos servís al Señor. Sea acá o en donde sea. Dios te llamó con un propósito. Y vos estás chechoneando. Estás dejando que el tiempo pase. ¿Y sabe qué? El tiempo pasa y te toca el timbre. Te toca el timbre de la vida. Y no sabes cuándo, no importa la edad. Y te pasó. ¿Y qué pasó? ¿Y qué hiciste? ¿Y cuáles fueron las huellas que Dios te dijo que dejes y no dejaste? No, lo que pasa es que en la iglesia me dejaban hacer esto, me dejaban hacer aquello, el pastor y el otro. Y el pero sin embargo, ¿sabe qué somos? Al final, somos creyentes. Somos creyentes, inmaduros. No crecemos más y tenemos años en el camino. Y necesitamos aún, Pablo dice, y necesitan que les dé mamadera. Porque no se aguantan un buen guiso. ¿Por qué? Porque aún el orgullo está en mí. Porque yo valgo. Porque mi opinión vale. Porque tengo un título. Porque soy esto o aquello. Vos no vales nada si no está Cristo en tu corazón. No vales un centavo. Este mundo no da un peso por vos. ¿Te diste cuenta? ¿Te diste cuenta? ¿O no te diste cuenta? ¿No te diste cuenta que no valés en este mundo? Quédate sin obra social. ¿Sí o no? Quédate sin trabajo. ¿Quién te va a venir a...? ¿Quién? ¿Quién? Los políticos cuando quieren votos. Pero para Dios, no importa cómo estés, vos valés, porque Él dio su vida por vos. Él dio su vida por vos, pero vos no querés entender de que sos valioso y valiosa en sus manos. ¿Para qué? Para dar honra a su cruz. No para que vos crezcas. No, todo lo contrario. La Biblia dice que es necesario que vos y yo menguemos y Él crezca. Que vos y tu egoísmo y tu... Ay, ¿cómo me veo? ¿Está linda la roja? Esto es todo facha. Esto puede pasar. Anda a predicar hacia África. ¿Ah? Lo importante que hay en el corazón. ¿Qué pasa si quedás desnudo? ¿Qué pasa si vos no tenés una Biblia? ¿Qué pasa? ¿Tenés testimonio?
¿Cuál es tu testimonio? ¿Es lo que haces? ¿Qué es lo que decís? ¿Cuáles son tus reacciones? ¿Cuáles son los frutos de ser un discípulo? ¿Estás conmigo? O ya estás por ahí pensando en qué vas a cenar. En el mismo capítulo de Juan 6, en el versículo 66, les dice, desde entonces, escuche bien, desde entonces muchos, ¿qué? Muchos de sus discípulos, ¿cómo decía la canción? He decidido seguir a Cristo. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. ¿Qué dice acá? ¿Qué hicieron los discípulos? Dice, desde entonces muchos de sus discípulos, ¿qué hicieron? Volvieron atrás y ya no andaban con él. Hay muchos creyentes en la iglesia. Y hay muchos creyentes en la iglesia que están en la iglesia, que vienen a la iglesia y son piedra de tropiezo para otros. Ah, me animé a decirlo, sí, me tengo que animar a decirlo. Pues está en la Biblia. Porque Jesús, mire lo que sigue diciendo. Jesús dice, y Jesús les dijo a los 12, porque habían quedado 12, eran un montón al principio. Pero los reales en ese momento eran 12, y así todo, Jesús no andaba con chiquita. Mira lo que dice. Jesús le dijo a los 12, ¿acaso queréis ustedes iros también? Los enfrentó con más presión aún. ¿Sabe qué? Jesús aún te va a enfrentar con más presión. Aún te va a enfrentar con más presión. Te va a tocar el bolsillo, te va a tocar la salud, te va a tocar la familia, te va a tocar todo. A ver si aguantás. A ver si me negás. A ver si es verdad que vos he decidido seguir a Cristo. ¿Es verdad en tu vida? A ver si es cierto que sos un discípulo. Porque discípulos hacen discípulos. Hola. No te gusta mucho, ¿no? Pero discípulos hacen discípulos. Si vos sos un discípulo, una discípula del Señor, ya no tenés que vos ser, sino Él ser en vos. Y Él ser en vos es un reflejo de la cruz. Y no ser un reflejo de lo que vos sos porque tus virtudes, tus capacidades. ¡No! ¿Cuánto reflejás a Jesús en tu vida? Ese es el reflejo que tenés que tener. ¿Cuál es la imagen que vos copiaste de Él, maestro, que está en la Biblia? Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación. No, para prosperidad. Minga, en griego lo digo. Dice acá, versículo 68, Pedro le dijo, Señor, ¿a quién iremos? Pedro tenía que ser, ¿no? ¿A quién iremos? Tú tienes palabra de vida eterna, tú tienes palabra de vida eterna. Y nosotros hemos creído, hay que creer, y conocemos que tú eres el enviado, el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Así todo Jesús, ¿qué hace? Se pone medio, oh, qué bueno que me reconocen, qué lindo. La verdad que me tocó el alma, porque yo soy todo sentimiento. No, mira lo que dice el Señor. Siga el versículo 70. Jesús le respondió así, todo no se puso caramelero, no me salía, caramelero. Él le dijo, ¿no os he escogido yo a vosotros los 12? Y hasta incluso entre 12 hay uno que me va a traicionar. Hasta ahí, ¿eh? El Señor sabía perfectamente que a pesar de que se fue la multitud, que eran muchos creyentes, a pesar de que algunos de los que habían quedado, que eran 12, había uno que a Judas que lo iba a traicionar. Siempre pasa. Pero yo no me avergüenzo del Evangelio, sí, todo lo que estamos entendiendo, pero quiero ser discípulo. ¿Cuántos quieren ser discípulos del Señor? Quiero ser un discípulo de Él. Pero para ser un discípulo tenés que pagar el precio. ¿Cuál es el precio? No es la billetera. El precio que tenés que pagar sos vos, clavado en esa cruz. Es tu persona, es tus prioridades, es lo que vos querés o lo que vos querés poner primero en tu vida.
y no lo que Él quiere poner primero en tu vida. Cuando vos en realidad te ocupes de las cosas de Dios, recién ahí y solo ahí Dios se va a ocupar de tus cosas. Entonces cuando Pablo les habla y le dice, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación. ¿Cuántos somos salvos? A ver, hermano, ¿sabe lo que significa ser salvo? Sí, pastor, yo sé lo que significa ser salvo. ¿Sabe lo que significa ser salvo? Ser salvo es que no es esta vida de apenas 70 años, si viviésemos 80, póngale 100, que no sé, medio raro. 100, no es nada. Estoy hablando de la eternidad. Ser salvos. Estoy salvo. Nadie me toca. ¿Por qué? Porque voy a vivir eternamente allá en el cielo. Escuche bien, esto no es una película de Walt Disney. Porque si no, no entendemos nada. En esta vida tenemos la oportunidad de conocer a Cristo, seguirle a Él y hacer discípulos. ¡Punto! Y todo lo demás vendrá como añadidura. Si Dios quiere que vos tengas un avión, 3, 4, que los tengas. Pero no dice la palabra que vas a ser prosperado. No lo dice. Sí, Dios te va a alcanzar prosperidad, no te va a hacer faltar el pan. Lógicamente. Claro que si sos medio vago, cuidado, ¿no? Porque Dios no llamó nunca vagos. A los 12 que tenía ahí no eran vagos. Lo dije en griego. Tenemos que saber equilibrar nuestra balanza. Tenemos que ser responsables. Yo no puedo gastar más de lo que tengo en el bolsillo. No tengo nada en el bolsillo. No puedo gastar más de lo que me entra. Escúcheme, hermano, estoy hablándole a mis hermanos. Yo no puedo gastar más de lo que yo percibo y desequilibrar la economía de mi casa. Porque eso sería un mal administrador de las cosas que Dios te da para que administres. No, pero el pastor está ahora 12. Sí, pero tengo que pagarlo después. No, pero la Biblia dice, Padre, perdona todas nuestras deudas. No, pero no son esas las deudas. La deuda que tiene que pagar es paga vos. Y está en la hora 12. Hermanos, compromisos económicos. Desde acá arriba de este púlpito vamos a predicar siempre eso. Usted tiene prioridades que tiene ese testimonio, que no el almacenero esté diciendo, este cristiano y me debe tanto. Este cristiano está enganchado a la luz. Este cristiano y anda así, pidiendo de un lado para el otro y no busca trabajo. Eso no tienen que decir nosotros, porque irreprensibles tenemos que ser, dice la Biblia. ¿Y qué es eso, pastor? Que nadie tenga nada que decir de vos y de mí. Que nadie nada tenga que decir. Pero nadie es perfecto. Sí, no, nadie es perfecto, es verdad, nadie es perfecto. Pero ¿sabe qué? Estamos en el camino de la madurez. Estamos en el camino del cambio que Dios está haciendo en nuestra vida. Y quiero cambiar, y quiero conseguir un trabajo, y quiero un trabajo mejor. Bueno, comportate bien en el que estás, no lo dejes. Brillá donde Dios te puso. Brillá, sé testimonio. Y ahí Dios te va a dar algo mejor. Y no gastes más de lo que te da el bolsillo. No te endeudes. ¿Me está escuchando? Porque si no, vamos a ser avergonzados, dice la Biblia. Tenemos que tener conciencia de que somos testimonio. Porque la gente allá afuera, en el mundo, no ve que vos llevas una Biblia grandota todos los días. O una Biblia. Ve lo que haces. Y eso es lo que predica. Predica lo que sos. ¿Sí? Entonces no me avergüenzo. Me da vergüenza pasar por el almacén. Y a mí me pasaba. Me acuerdo que estaba de novio cuando estaba de novio con Vale. Fuimos a un lugar donde vendían botas. No voy a decir el lugar porque capaz que alguno lo conoce. Y entonces yo pasábamos por ahí y me gusta esa bota. Y soñaba con la bota, mi señora. Soñaba con la bota, era 17 años teníamos, hace poco, 5 años.
Y estábamos ahí, vamos a preguntar cuándo sale. Entramos y ¿podemos enseñarla? Sí, cómo no. Anote el nombre mío o no. Nombre tuyo. Bueno, anote, Cristian Trapella. ¿Trapella? Me dijo. Sí, porque su papá me dejó viendo unas botas hace como 5 años. Me avergoncé. Esa vergüenza, ¿no? No, mi papá todavía no las pagó las botas. Hermanos, los cristianos no tenemos que dejar deuda de ese tipo, porque eso da vergüenza y no da testimonio. Suba la mente. No tenemos que tener ese tipo de cosas. Porque no me avergüenzo del Evangelio. ¿Por qué? Porque el Evangelio es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. ¿Cuántos creen acá? Nadie levanta la mano. ¿Cuántos creen acá? ¿Creen que Dios les salvó? ¿Saben lo que significa la salvación? ¿Saben que si mañana Dios te toca el timbre de tu vida, de tu corazón, vos te vas al cielo? ¿Sí? ¿Porque has decidido seguir a Cristo? Porque has tomado una decisión en tu vida que no la va a cambiar nada. Ni nadie. Ni nadie. Quiero redondear. Dice que, bueno, y este es el equilibrio, ¿no? Que pone. Dice, para salvación, para todo aquel que cree. Al judío, como ustedes saben, Jesús vino primeramente al judío. El judío lo rechaza, pero también al gentil, dice. Al judío, porque es judío, porque él nació del tronco de Judá, pero lo rechazan, pero también al griego, a los gentiles, a nosotros. Y dice el versículo 17, porque en el Evangelio, la justicia de Dios se revela por fe. ¿Saben que tenemos que predicar? El Evangelio. ¿Cuál es el Evangelio? La buena noticia. ¿Cuál es la buena noticia? Que Jesús ya no está en esa cruz, que no está en una tumba, porque la piedra fue removida, porque me miro para adentro y no hay nada, porque hay una sábana llena de sangre, porque Él resucitó y Él vive en mi vida y Él vive en tu vida. Y eso es lo que tenemos que pregonar. Eso es lo que tenemos que pregonar, porque Él vive. Y al vivir ya esta cruz, es el testimonio, ¿ven? Está vacía. No podemos poner acá una tumba vacía, pero una cruz sí. Una tumba vacía habla de la victoria. La victoria de que Él vive. Y vive en tu corazón. Y vive en tus gestos, en tu modo de vivir. Entonces dice, porque en el Evangelio, la justicia de Dios se revela por fe, pero también para fe. Una cosa es revelada porque me la revela el Señor por fe, porque es por fe la salvación. No es por cuánto des, no es por cuánto sepas, no es por cómo empilches, es por fe. ¿Cuánto tienen fe? Tenés que tener fe. Y fe es seguridad. Es seguro, estoy seguro. No, pero mirá cómo te van las cosas. No importa, estoy seguro, porque Dios está haciendo un trato conmigo. No importa, el cielo no se cerró. Dios está ocupándose en mi corazón. Él quiere trabajar mi vida. Él quiere trabajar mi temple. Quiere hacerme y moldearme conforme a aquel que estuvo en la cruz. Ese es mi modelo. Entonces, ¿qué me pasa? A veces me pasa que me voy y vengo. Y soy un ciclotímico en las cosas de Dios. Y Dios no quiere eso. Porque si no, seríamos como los que volvieron atrás. Volver atrás sería penoso y hasta no te darías cuenta. Volver atrás, vos podés volver atrás y seguir viniendo a la iglesia y nadie se da cuenta. Pero el fluir del Espíritu Santo ya no está como antes. Y esa relación que tenías con Él, esa charla que tenías con Él, ya no existe. Y ese amor que tenías por las almas ya no está tan a raíz de piel, a flor de piel, perdón. Es eso lo que tenemos que pensar. Y termina diciendo, como está escrito, que el justo vivirá. Que dice, mas el justo por la fe vivirá.
¿Por qué vivimos nosotros? Vivimos gracias a esta fe. Hay muchas clases de fe, hay muchas formas de creer en Dios, hay muchas cosas que nosotros entendemos que Dios tiene para cambiar en nuestra vida, pero nos quedamos ahí quietitos, que nadie se mueva, y somos creyentes. Pero hoy Dios te llama a que cambies tu actitud. ¿Está conmigo? Cambia tu actitud, no seas más un creyente. ¿Qué estoy diciendo, pastor? No, porque aún los demonios creen y tiemblan. Tenés que ser un discípulo. Y un discípulo es un creyente. Un discípulo es aquel que está zambullido en las cosas de Dios. Que tu alma, tu corazón y tu mente están pensando en cómo ganar almas y que sean discípulos míos. Sí, vos tenés que tener discípulos y discípulas. Amén. Tenés que tener discípulos. Dios te llamó, lo dice, o lo llamó solo a los pastores a hacer eso. ¿A los evangelistas? No. La Biblia dice en capítulo 28 de Mateo que tenemos que ir por todo el mundo predicando el evangelio a toda criatura. ¿Sí? ¿Haciendo qué? Discípulos. ¿Y quiénes? Vos y yo. Tenés que tener discípulos. Y los discípulos se hacen. Y de hacer discípulos se hacen. ¿Cómo se hacen? Como se hace una tortita. ¿Cómo se hace? Siempre lo digo con torta. ¿Quién le gustan las tortas? La torta, como se hacen unos buenos ñoquis, unos canelones. Hasta ahora ya da hambre, ¿no? Hacer significa tiempo, significa preparación, significa de que tenés que entregar. Y para eso te tenés que entregar tu vida como discípulo, para ser discípulos. Y tenés que mirarlo y decir, qué cabezón, y yo quisiera agarrarte de porque somos seres humanos que tenemos cosas que cambiar. Tenemos que tener primeramente amor para ser discípulos. ¿Ven? Tenemos que rociarnos y bañarnos y quizá empomarnos todo de amor. Porque hay hermanos que te dan ganas de imponerle las manos, ¿no? Voy a decir, ¿por qué no cambia, Señor? Porque todavía está en un proceso y ahí donde vos y yo tenemos que tener amor. ¿No quieren decir amén? ¿Qué onda? Tenemos que tener amor. El Evangelio nos libera. Romanos 5:9, ahí cerquita. Romanos 5:9. Dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por Él seremos salvos de la ira. Él nos salvó. ¿Entiende? Que Él nos salvó. Seremos salvos de la ira. ¿Sabe qué? Ser salvo de la ira que viene para aquellos que están en desobediencia. La ira de Dios se manifestará sobre sus hijos de desobediencia. Por eso algunos andan por ahí predicando que la salvación no se pierde. Sí se pierde, se recontra pierde. ¿Por qué? Porque no atendemos a la salvación. Nos liberta de la ignorancia espiritual. Fíjese por favor en 2 Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 8. ¿Encontró? Dice, no, ¿encontró? 2 1:8, en llama de fuego para dar retribución a los que no conocieron a Dios ni obedecen al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Hola, el Señor lo que hace nos libera, nos liberta y nos libera de la ignorancia espiritual. ¿Con qué? ¿Con técnica, con práctica de yoga? No, con el Evangelio, con la palabra. Dios nos libera
nuestra mente de esas ataduras que teníamos o de esas ligaduras que teníamos. Lucas 14, 26. Ya te miro, son 2 textos más, para que no te vayas así nomás. Lucas 14, 26. ¿Encontró? Si alguno viene a mí y no aborrece a su padre, ¿lo encontró? Está ahí. Si no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos y hermanos, hermanas y aún también a su propia vida, ¿qué? ¿Puede o no puede? No puede ser mi discípulo. ¿Qué significa que yo tengo que odiar? No. Significa que todos esos escalones de amor hacia esa familia, hacia esos hijos, hacia la sociedad, hacia el trabajo, al autito, a la casa, a la tele grande que te compraste porque íbamos a salir campeones. Todo ese amor que tenemos tiene que estar por debajo del amor que tenemos que tenerle al Señor. Por debajo. ¿Por qué? Porque si no, no podés ser su discípulo. Si vos amás más, lo que pasa es que mi señora no se siente cómoda en la iglesia. Falta doctrina. Cuando a vos te pasa eso en una congregación, porque te falta doctrina, porque no tenés buena enseñanza, porque hay cosas en tu alma que te están perturbando y la palabra no te llegó con una claridad espiritual. Nunca dejes esta iglesia por incomodidad, porque soy incómodo lo banco. Pero por la palabra, vení, dame una oportunidad a ver si vos me decís que te vas por alguna razón doctrinal, ahí está la puerta. Pero acá, en este lugar, hay discípulos y discípulas del Señor. Tienen que haber discípulos y discípulas del Señor. Que hagan discípulos. ¿Cuántos van a ser discípulos? Vengan los discipulados entonces. Así es fácil. ¿Cuántos van a ser discípulos? Ninguno levanta la mano una segunda vez. Tiene que venir el discipulado, porque en el discipulado, ¿sabes lo que hacemos? Nos conocemos. ¿No, Clau? ¿No, Julio? ¿No, Hugo? ¿Karina? ¿Vale? ¿No? ¿No es que nos conocemos? Tenemos que conocernos. ¿Por qué? Porque nos vemos un domingo, está todo lindo, la música, se ve la cena, se apagan las luces, vamos para casa. Qué bueno que tuvo el mensaje, los discípulos y esto y aquello. Y al domingo que viene, ¿qué predicó el pastor? Nos olvidamos. No significa de acordarse, significa de vivirlo. No significa de acordarse. Esto no es una maratón de a ver quién se acuerda de los sermones, quién los graba, quién los anota. Esto se trata de vivirlo. Entonces, ponete de pie y vamos a hacer una pequeña oración antes de entrar a la cena del Señor. Yo quiero ser un discípulo cada día, tomar esa cruz. Esa cruz, la cruz que a veces tomamos, la cargamos con dolor, la cargamos con situaciones matrimoniales no todavía resueltas, con los chicos, con la familia, con el trabajo, con amigos, con gente linda que se va, gente que nosotros conocíamos. Todo está bien, pero un día vos vas a estar frente a ese momento de tu muerte. En un día Dios te va a llamar a vos y te va a decir: Cristian, es tu hora. ¿Qué hiciste con lo que te di? ¿Qué hiciste? ¿Dijiste todo lo que tenías que decir? ¿O hiciste el negociado de la fe? Nunca negocias la fe. Decí o llamalo como se llama al pecado.
el pecado se llama pecado. Y la bendición se llama bendición. Señor, gracias te damos por esta hora.